La pantalla detrás de mí estaba llena de cronogramas de implementación y protocolos de migración de servidores, pero solo oía el incesante zumbido de mi teléfono. Estaba a media frase, explicando al equipo ejecutivo un despliegue de seguridad, cuando las vibraciones se intensificaron. 3, 4, 5 seguidas. Hice una pausa. Nunca paró una presentación, sobre todo una tan importante, pero algo me revolvió el estómago. Me disculpé con un rápido, «Dame un momento», y salí al pasillo. Abrí el teléfono y me quedé mirando. El primer mensaje era de mi madre: «No estás invitada. Serene no quiere que estés allí». Parpadeé, pensando que lo había leído mal. El siguiente mensaje llegó justo a tiempo: «Ha habido un cambio de planes. Serene siente que has estado dándole importancia a la boda». Los padres de Caleb se ofrecieron a ayudar, pero pidieron un día sin dramas. Me temblaban las manos. Seguí desplazándome. «Por favor, no exageres. Ella solo quiere que este día sea perfecto. Esperamos que lo entiendas. ¿Entiendes?» Después de pagar el depósito del lugar, el catering, el fotógrafo y el alquiler, más de $98,000 en gastos. Cada uno se transfirió de mi cuenta, con la silenciosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, nos acercara. ¿Y ahora? Ahora me estaban borrando, desinfectando del día que hice posible. Sentí la presión detrás de los ojos, pero me obligué a mantenerme erguida. El pulso me latía con fuerza. Le respondí a mi madre con una sola palabra: «¿Por qué?». Su globo de diálogo parpadeó un buen rato antes de desaparecer por completo. De vuelta en la sala de conferencias, el aire se sentía más denso. Tomé el control remoto y terminé la presentación, con el piloto automático en pleno control. Nadie notó el cambio. O tal vez sí, pero nadie preguntó. Esa noche, me senté en el sofá, con los mensajes aún abiertos. Apreté la mandíbula. No solo me habían excluido, sino que me habían descartado. Y por primera vez en mi vida, algo dentro de mí no se marchitó. Ardió. En nuestra casa en Rosewood Street los roles no se asignaban, simplemente sucedían. Serene consiguió el brillo. Yo conseguí el portapapeles. Cuando las tuberías reventaron durante una helada invernal, fui yo quien buscó fontaneros de urgencia en Google, mientras mamá caminaba de un lado a otro. Cuando papá volvió a olvidar la factura de la luz, fui yo quien llamó a la compañía eléctrica y concertó un plan de pagos. Yo tenía 12 años. Serene todavía está descubriéndose a sí misma. Mamá decía, cada vez que le señalaba el desequilibrio, siempre supiste qué hacer. Empecé a usar la competencia como una armadura, incluso cuando me apretaba. Serene flotaba en la escuela, flotando en una nube de extensiones de última hora y encantó. Yo me quedaba despierto reescribiendo ensayos, codificando cuadernos por colores, construyendo sistemas donde no los había. Ella daba vueltas en los entrenamientos de porristas, yo me ofrecí como voluntario para ferias de ciencias y llené los formularios FAFSA solo. Cuando me gradué como el mejor estudiante de mi clase, nadie se sorprendió, solo se sintieron aliviados de no haberlos decepcionado. Me fui a la universidad en Seattle con 2 bolsas de lona y una promesa silenciosa: nunca confiaría en nadie como todos habían confiado en mí. 4 años después, subí al escenario con honores y una oferta de trabajo ya en la mano. Trabajé hasta tarde, ahorré agresivamente y viví en un monoambiente con paredes finas como el papel, mientras otros descorchaban champán con sus primeros cheques de pago. Cuando vendimos nuestra startup, desperté siendo millonario. Sin anuncios, sin coche de lujo, solo con un saldo de cuenta tranquilo. En el primer respiro del espacio que conocí, fue cuando empezaron las llamadas. El coche de papá necesitaba un cambio. A mamá le redujeron las horas. El contrato de arrendamiento de Serene terminó mal. Ayudé cada vez, no porque me lo pidieran, sino porque me habían entrenado para anticipar el pedido antes de que llegara. Entonces, cuando Serene se comprometió, ayudar con la boda se sintió como otra expectativa tácita. Todo empezó con una llamada telefónica a medianoche. La voz de Serene sonaba entrecortada y vibrante. Talia me propuso matrimonio en un barco al atardecer. Fue perfecto. Me sentí aturdido pero feliz por ella. Sonaba como si hubiera salido de uno de esos tableros de Pinterest que solía revisar en la escuela secundaria. Dijo que quería una boda pequeña, íntima y encantadora. Luego mencionó Griffin Estate,
un lugar que yo sabía que costaba $50,000 solo por lo básico. No te preocupes, se apresuró a añadir. Los padres de Caleb están pensando en ayudar, y sé que mamá y papá no pueden hacer mucho, pero ya lo encontraremos. Quizás solo ayudar con algunas cosas pequeñas. Dije que sí, sin preguntar. Para los detalles, siempre decía que sí. 2 semanas después, me pasó una hoja de cálculo por la mesa durante el brunch. Estaba codificada por colores y era aterradora. El presupuesto total, $120,000. Los detalles, al parecer, incluían el depósito completo del local, el fotógrafo, el catering y una docena de gastos esenciales más. Estamos esperando la respuesta de los padres de Caleb, dijo con una mirada suave y demostrando impotencia. Todavía no están del todo convencidos. Cuando me di cuenta lo resolveremos, quiso decir ya lo resolverás. Ya había transferido el depósito para la propiedad de Griffin y pagado la primera factura de catering. Las llamadas no paraban de llegar. La florista necesitaba un depósito urgente. El vestido de diseñador que le encantaba iba a ser descontinuado. La banda que le encantaba a Caleb de repente tenía una vacante, si nos apresurábamos. Cada vez parecía una emergencia. Cada vez parecía que solo yo podía salvar el día. Hice hojas de cálculo, registré recibos y me convencí de que, una vez terminada la boda, podría volver a respirar. Que recordarían que yo lo hice posible. Pero en algún momento entre la tercera factura y la quinta solicitud urgente de Venmo, dejé de ser una hermana y comencé a ser una socia comercial silenciosa, una que nunca estaba en las fotos, pero que siempre pagaba la cuenta. Y cuando finalmente pregunté qué aportaba la familia de Caleb, Seren dudó. No están seguros, dijeron. Quizás más tarde. Es solo un momento estresante. Aparentemente, no fue lo suficientemente estresante como para perderse el retiro de spa que habían reservado para su fin de semana de despedida de soltera. Empezó con algo pequeño, un chat grupal al que no me agregaron, una reunión con un florista programada durante mi revisión trimestral, una degustación de pasteles que descubrí por una foto etiquetada en la historia de Instagram de Seren. Cada vez que preguntaba, tenía una razón. No pensé que serías libre. Pensé que mamá podría ir en mi lugar. Quería decirte que fue súper de último minuto. Quería creerle. Me dije a mí mismo que simplemente estaba abrumada. Pero a medida que pasaban las semanas, el patrón se consolidaba. Yo estaba pagando las consecuencias de decisiones que no me habían invitado a tomar. Seguía apareciendo de todas formas. Ajusté mis reuniones. Tomé trenes temprano. Intenté reincorporarme a un proceso que había seguido adelante sin mí. Una tarde, pasé por un hotel boutique cerca del apartamento de Seren para dejarle unos contratos impresos que me había pedido. Pasé por la cafetería a tomar un café y la vi 2 mesas más allá, enfrascada en una conversación con su dama de honor, Kendra. Me congelé cuando escuché mi nombre. «Estás siendo muy controladora», dijo Seren, sin siquiera bajar la voz. «Que ella pague no significa que sea su boda». Kendra dio un sorbo a su café con leche. «Sí, pero al menos no te vas a endeudar, ¿verdad?» Seren soltó una risita. «Bueno, es un precio muy bajo por sus hojas de cálculo y sus comentarios pasivo-agresivos. Ojalá enviara el dinero y no se metiera en esto». Retrocedí antes de que me vieran, con las manos temblorosas. Esa noche, miré fijamente el presupuesto codificado por colores que había pasado horas organizando, y de repente no estaba segura de para quién lo había elaborado durante todo este tiempo. Creía que estaba ayudando, apoyando, siendo la hermana que aparece. Pero resultó que aparecer era el problema. Y la semana siguiente, empeoró. El mensaje llegó durante nuestra reunión del lunes, entre notificaciones de Slack y alertas de implementación de código. Un primo de Caleb, con quien apenas había hablado, me envió un mensaje. «Oye, siento mucho que no vengas. Espero que te sientas mejor». Lo miré, confundido. Luego, otro. Seren dijo: «Has estado teniendo episodios». No sabía que las cosas estaban tan mal. Se me enfriaron las manos. «¿Episodios?» Llamé a mi mamá en mi descanso. Contestó al tercer timbre, ya preparándose. «Talia, iba a llamarte esta noche». «¿Qué les dijo?», pregunté. Hubo una pausa. Simplemente me dijo: «Últimamente te sientes abrumado. Quizá el estrés esté afectando tu comportamiento». «¿Abrumado?».
Así lo llamamos ahora, dije con voz apagada. Así que en lugar de admitir que había pagado el 90% de su boda mientras la ignoraban y la insultaban, le dijo a la familia de Caleb, soy mentalmente inestable. No lo decía en serio. Está bajo mucha presión. Talia, dijo mamá en voz baja, como si eso lo aliviara. Los padres de Caleb por fin se están animando con la boda. Ella solo teme que algo la arruine. Algo como yo. Silencio. Yo no soy el problema, dije, más bien para mí mismo. Entonces, para ella, el problema es que les ha estado mintiendo a todos, incluso a ti. Y prefieres proteger la fantasía antes que admitirlo. Cariño, es complicado. No, en realidad no lo es. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé allí, en mi oficina, mirándome en la pantalla oscura. Y algo dentro de mí cambió. No fue ira ni tristeza, sino claridad. Nunca me verían. A menos que dejara de hacer que desaparecer fuera tan fácil. A la mañana siguiente hice algo que ninguno de ellos vio venir. No dormí esa noche. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de té frío, bajo la luz de la pantalla del portátil. Estaba rodeado de contratos impresos, hilos de correos electrónicos y hojas de cálculo que me sabía de memoria. Tenía recibos de todo, el depósito del lugar, el catering, las flores, el fotógrafo, los alquileres. 55 archivos de planificación, codificados por colores y actualizados obsesivamente durante los últimos 6 meses. Todo estaba en carpetas etiquetadas boda de Serene y Caleb. Abrí un nuevo documento y escribí 3 encabezados de columna. Pagos pendientes, servicios cancelables, no reembolsables. Recorrí línea por línea, mapeando cada dólar, sin ira, sin llanto, solo claridad. Precisión quirúrgica. Empecé por el lugar. El contrato de Griffin y Stats incluía una cláusula de reembolso parcial si se cancelaba con más de 72 horas de antelación. Llamé a la coordinadora, Susan, alguien con quien había pasado meses intercambiando correos electrónicos. Hola Susan, soy Talia Rowan. Necesito cancelar la reserva. Hubo una pausa. Oh, ¿puedo preguntar por qué? Ya no voy a asistir a la boda que pagué y no puedo seguir apoyándola. Para su crédito, no me presionó. Me explicó el proceso de cancelación, el reembolso e incluso se ofreció a enviarme un extracto fiscal. Después vinieron la florista, el DJ, la empresa de alquiler de coches, el personal del bar. Uno a uno, fui revirtiendo todo lo que había puesto en marcha. La mayoría de los vendedores se mostraron comprensivos. Algunos ya lo sabían, al parecer, la noticia se había corrido rápidamente. No eres el primero, me dijo el fotógrafo en voz baja, pero quizás seas el más valiente. A primera hora de la tarde, ya había completado todas las cancelaciones posibles. Transferí los reembolsos parciales a mi cuenta de ahorros y cerré la sesión. Luego, fui a la carpeta de planificación compartida, aquella a la que todos tenían acceso, pero a la que nadie había contribuido. Lo descargué todo, hice una copia de seguridad y lo borré de la nube. Ya no está. Cada plano de asientos, cada cotización, cada hoja de cálculo. Cerré la computadora portátil y exhalé. No me había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba todo aquello, físico, mental y emocionalmente. Por primera vez en meses, me sentí sin peso. Entonces sonó mi teléfono. No necesité mirar para saber que era Serene. En el momento en que respondí, ella ya estaba gritando. ¿Qué carajo te pasa? La voz de Serene se quebró a través del teléfono. Acaban de llamar del lugar. La floristería ha cancelado. Todo se está desmoronando, y es culpa tuya. No me inmuté. Dejaste claro que no era bienvenido. Estás arruinando mi vida por tus celos. No, dije en voz baja. Estoy reclamando el mío. Querías una boda perfecta sin mí. Ahora no tienes ninguna de las dos. Ella sollozó y luego colgó. 5 minutos después, llamó mi madre. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego llegó mi padre y una serie de mensajes. No me molesté en leerlos. Los bloqueé todos, no por ira, sino por instinto de supervivencia. Abrí una ventana del navegador y busqué cabañas en la costa de Washington. Encontré uno escondido entre los árboles cerca de un tramo de playa que recordé de un viaje por carretera hace años. Sin wifi, sin servicio, solo silencio. Lo reservé por una semana,
Empaqué una maleta y me fui. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad se moviera, no hubo ningún anuncio ni ninguna explicación. Cuando se dieron cuenta de que me había ido, ya estaba en el ferry, con el viento en la cara y el teléfono apagado, viendo cómo la costa se desvanecía detrás de mí. No había venganza en mi corazón, solo silencio, solo espacio. Mientras el barco se dirigía hacia la península, sentí que algo se desenrollaba en mi pecho. Un relajamiento que había tardado años en iniciarse. La cabaña era más pequeña de lo que esperaba, una habitación, una estufa de leña y una mesa de cocina destartalada que se convirtió en mi santuario. Dejé mi portátil en casa. Mi teléfono permaneció apagado. El silencio no era vacío. Era una especie de presencia que no había sentido en años. Cada mañana, caminaba por senderos húmedos que olían a pino y musgo. Para el segundo día, traje conmigo un diario, no del tipo que había guardado para el trabajo. Planificación, pero páginas en blanco y sin renglones donde escribí todo lo que nunca había dicho en voz alta. Escribí sobre el cumpleaños que Serene no cumplió, las noches que me quedé despierta arreglando los impuestos de papá, la Navidad en que pagué los regalos de todos y nadie se dio cuenta. La sensación de ser útil pero nunca apreciada, de que contaran conmigo pero nunca me consideraran parte. Al quinto día, encontré una cascada escondida al final de un sendero estrecho. Me senté cerca y rompí cada página del diario en tiras, dejándolas caer a la corriente una a una. Me sentí infantil y sagrado. Cuando dejé la península, el dolor me acompañó, pero era diferente, más agudo, pero mío ahora, en mis términos. Reservé una cita con un terapeuta antes de deshacer las maletas. La doctora Kessler no me preguntó mi pasado de inmediato. Me preguntó quién era cuando no estaba arreglando cosas para los demás. Fue la primera pregunta que me hizo llorar. Empezamos poco a poco, patrones, límites, mitos familiares. Aparecía cada semana. Dejé de justificar lo que sentía. Dejé de explicar quién era. El dolor no desapareció, pero dejó de controlar la habitación. Y cuando llegaron las vacaciones, no volví a Eugene. Hice otros planes. Mi propia primavera llegó en silencio, sin grandes revelaciones, solo pequeñas decisiones que se sumaron. Cambié mi firma de correo electrónico. Me di de baja del grupo de mensajes. Dejé de responder preguntas que empezaban con ¿puedes? Redirigí la energía que solía dedicar a gestionar las crisis de los demás. Una beca de programación para niñas en escuelas rurales, una donación mensual a un proyecto de reforestación en la península olímpica. El mismo bosque que me ayudó a recuperar el aliento. Se sintió bien dar sin que se esperara de mí. Mi terapeuta lo llamó reorientación emocional. Dijo que había pasado tanto tiempo siendo el contacto de emergencia de la familia que había olvidado cómo sentirme parte de mí misma. Pasé el día de Acción de Gracias con compañeros de trabajo que cocinaron siguiendo tutoriales de YouTube y se rieron de sus propios pasteles quemados. En la mañana de Navidad, tomé café en una casa llena de amigos que pasaban juegos de mesa en lugar de expectativas. En la sesión, mapeamos los roles de mi familia, la externalización emocional. El doctor Kessler explicó: te convirtieron en el contenedor. Vertieron su estrés en ti y lo llamaron cercanía. Asentí, sabiendo ya que era cierto. Simplemente no tenía palabras para expresarlo. También hablamos de la culpa, de cómo mis padres me habían criado para sentirme responsable de la comodidad de todos, de cómo la fragilidad de Serene se había convertido en el eje alrededor del cual giraba nuestra familia. Pero ahora estaba eligiendo una nueva órbita, una que no requería encogerme. Dejé de estar pendiente. Dejé de leer entre líneas mensajes indiferentes. Dejé que el silencio se prolongara. Y entonces, una tarde de enero, llegó un sobre azul pálido a mi buzón. Sin remitente. Solo mi nombre, escrito a mano con una letra que no había visto desde que éramos niños. El sobre tenía los bordes suaves, como si hubiera sido llevado consigo durante días antes de ser enviado por correo. Dentro había una tarjeta sencilla, sin flores ni texto en relieve, solo la letra de Serene, más pequeña de lo que recordaba. Te debo una disculpa. ¿Podemos hablar? Sin excusas, sin explicaciones. Solo esas palabras. Lo leí 2 veces antes de dejarlo en el alféizar de la ventana. Se quedó allí durante 3 días hasta que finalmente le envié un mensaje de texto. Martes, 3, Grace and Finch Café. Ella respondió con un solo estaré allí.
Llegué temprano, pedí té de menta y elegí una mesa cerca del fondo. Cuando Serene entró, apenas la reconocí. Atrás quedaron los tacones y las ondas cuidadas. Llevaba un suéter gris y sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño despeinado que no parecía deliberado. No estoy segura de por dónde empezar, dijo después de que nos sentamos. Su voz no temblaba. Era tranquila. No respondí. Esperé. He estado en terapia, dijo. En octubre. Caleb y yo nos estamos divorciando. Él no hizo nada malo. Exactamente, dije. Solo que construí toda mi identidad en torno a la aprobación de otra persona, la suya, la tuya, la de mamá. Seguí escuchando. Mentí, dijo. Mentiras fuertes. Sobre ti, sobre tu salud mental. Tenía miedo de que su familia no me aceptara. Así que les di una versión de la realidad donde yo no era el problema y dejé que tú cargaras con las consecuencias. Financiera, emocionalmente, todo. Ya no sentía rabia. Solo algo parecido al dolor, mitigado por el tiempo. No te pido que me perdones, continuó. Solo quiero que sepas que ahora lo veo todo. Nos sentamos durante un largo rato después de eso. No nos abrazamos. No hablamos del futuro. Pero cuando me preguntó si quería ver el programa al que estaba postulando, un certificado de educación temprana, asentí. Ya no éramos hermanas. Todavía no. Pero tampoco éramos desconocidos. Y eso de alguna manera fue suficiente para empezar. Ahora está tranquilo, pero no vacío. La mesa del comedor que construí con madera recuperada tiene 6 sillas desparejadas, cada una de ellas ocupada. Esta noche, los amigos se pasan platos, cuentan historias y se rellenan los vasos unos a otros. Nadie me pregunta qué traje para merecer mi asiento. Solo me hacen espacio. Al otro lado de la habitación, Brian me mira y sonríe. No es del tipo que pide algo, solo reconocimiento. Nos conocimos hace meses en una reunión de tecnología. Casi no asistió. Me preguntó qué hacía fuera del trabajo y no supe qué responder. Ahora lo hago. Soy anfitrión. Soy mentor. Escribo. Vivo. Después de que todos se van, lavo los platos con agua tibia y luz suave. En el estante sobre el lavabo hay una pequeña tarjeta doblada, papel de color crema y con la tinta ligeramente corrida. Lo encontré dentro de una nota de agradecimiento de un becario el mes pasado. Nunca fuiste el plan B, fuiste el modelo. Paso mi dedo sobre las palabras. Deja que se establezcan. Durante años, cedí mi lugar en la mesa y lo llamé amor. Ahora construyo el mío propio, y cada asiento aquí fue hecho con cuidado, sin disculpas.